Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar inicio a la sexta conferencia del ciclo de Dossier Geopolítico 2022. Esta sexta conferencia está con el siguiente título: La geopolítica de la ruta de la seda y el despliegue con América Latina. Y para ello hemos convocado a un joven, pero muy talentoso especialista en este tema. Es un sociólogo, Sebastián Schultz, que es becario doctoral del CONICET, que está doctorando justamente en ciencias sociales y especializándose en estudios chinos en la Universidad Nacional de La Plata. También forma parte del Centro de Investigaciones en Política y Economía, integrante del grupo de trabajo de Claxo, China y el mapa del poder mundial, y en Geopolítica, Integración Regional y Sistemas Mundiales. También es un columnista con grandes trabajos en la revista web La Ruta China. Lo hemos convocado a Sebastián para que analicemos los cambios geopolíticos en la nueva realidad multipolar, que muchos intentan que no sea multipolar, y lo estamos viendo en el este de Europa. También la importancia que tiene esta ruta de la seda para los BRIC y los cambios que está promoviendo esta nueva proyección geopolítica China en nuestra isla sudamericana y en Latinoamérica en general. Por ello, estamos acá reunidos para escucharlo al amigo y gran profesional Sebastián Schultz. Sebastián, quedas en uso de la palabra y te agradezco nuevamente tu magnífica, buena disponibilidad para con nosotros un sábado a la tarde. No se te escucha, Sebastián. Ahí, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí, no estaba habilitado para desmutearme por mí mismo. Ahí José me desmuteó, así que bueno, te agradezco, Carlos, por la presentación, te agradezco por la invitación. Un saludo grande a todo el equipo de Dossier Geopolítico. La verdad, vengo siguiendo los ciclos y son, la verdad, todos muy interesantes y muy recomendables. Así que bueno, saludarte a vos, saludar a todos los y las presentes en este sexto ciclo. Bueno, como vos bien decías, voy a presentar por lo menos algunas ideas que sirvan como disparadoras para el debate sobre la geopolítica de la nueva ruta de la seda, eh, y un poco para que también después de eso debatamos los alcances, las limitaciones, los objetivos de esta propuesta. Le pido a José si puede compartir la presentación, si la tiene ahí a mano. Ahí está. Bueno, de esto que caracterizamos como transición sistémica, ¿no? Bueno, ¿en qué se enmarca esta iniciativa de la Franja y la Ruta, sabiendo que la Ruta de la Seda, ayer lo decíamos en otra presentación, no nace de un repollo, no nace de forma histórica, sino todo lo contrario, de una iniciativa situada en un contexto geopolítico particular, que es un poco, Carlos me daba el pie, y que él mismo mencionaba, de crisis y de transición, y que tiene algunas características puntuales. Eh, José, si querés pasar a la próxima. Digamos, es una transición sistémica que se caracteriza, por un lado, por la crisis de hegemonía de los Estados Unidos. Digamos, una crisis de hegemonía entendida como una crisis, o sea, una incapacidad de los Estados Unidos en tanto actor dominante después de la Segunda Guerra Mundial y de la caída del muro de Berlín, de ordenar, de darle un orden al sistema internacional, ¿no? Hegemonía, este concepto entendido como consenso revestido de coerción, ¿no? Estamos viendo que Estados Unidos ha perdido la capacidad de ejercer, de construir el consenso
y de revestirlo de una coerción, es decir, tiene crisis en algunos de los dispositivos sobre los que se construye el poder ya desde hace algunos años, y eso obviamente tiene todas unas implicancias, pero esa crisis de hegemonía está relacionada en primer lugar con la cuestión económica, digamos. Estados Unidos ha dejado de ser el centro del dinamismo económico del orden internacional, es decir, deja de ser el centro de gravedad de la economía mundial. Recordemos que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos cesaba el 52% del PBI, es decir, bueno, obviamente era por lejos la economía más importante del planeta mediante esa economía, después de la imposición del dólar como moneda de referencia, fue ordenando económicamente el sistema internacional y construyendo la arquitectura sobre la que se montó el poder estadounidense. Digamos, entonces no es un dato menor ese cambio de gravedad, del centro de gravedad de la economía mundial, que hoy se muda, o sea, ha venido mudando desde los Estados Unidos hacia otras regiones del mundo, principalmente hacia el Asia-Pacífico. Si podés, José, pasar a la siguiente, donde por ahí algunos gráficos que son indicativos de este proceso, en donde vemos que si en los índices de PBI medido en paridad de poder adquisitivo del salario, vemos cómo hay un rápido ascenso, digamos, ya en los últimos años, del Asia-Pacífico en general, superando en 2011 al G7 en el acumulado, digamos, como las economías más importantes del mundo, e incluso este proceso profundizándose, digamos, este cuadro llega hasta 2019, pero 2020 y 2021, pandemia mediante, esta diferencia se ha profundizado, es decir, la economía mundial está en proceso de mudanza desde el G7, desde las potencias occidentales, hacia el Asia-Pacífico particularmente, y en donde China tiene un rol preponderante, en donde vemos que ya en 2016, 2014, si incorporamos Hong Kong, por ejemplo, en 2016 ya China supera a los Estados Unidos como primera economía mundial medida en términos de paridad de poder adquisitivo del salario. Si medimos el PBI nominal, China aún continúa en segundo lugar, pero acercándose rápidamente, y la pandemia ha cortado todavía más la brecha que separa a ambas economías. Entonces, hay un dato, digamos, que es concreto y que es indicativo de esta crisis de hegemonía. Hoy el centro del dinamismo de la economía global ya no está en los Estados Unidos, ya no está en la Europa occidental, sino que se ha mudado a una rápida velocidad hacia el Pacífico y hacia China particularmente. Si querés, podés la que sigue, José. Esto, bueno, o sea, no es casualidad, vemos como en los últimos años, desde 1970 hasta la actualidad, salvo algunos años muy puntuales, la economía china ha crecido por encima de la economía norteamericana. Prácticamente todos los años, China ha crecido más que Estados Unidos, incluso en algunos años esto ha sido sumamente notorio, en años como 2009 o incluso al principio de 1990, en estas tasas chinas de crecimiento, China llegó a crecer 14 puntos más que los Estados Unidos, digamos. Entonces, con eso vemos cómo rápidamente la economía china ha ido ganando terreno y ha ido posicionándose como uno de los motores principales de la economía internacional. Si querés, podés pasar a la siguiente, José. Entonces vemos que estamos ante un cambio de ciclo histórico, digamos, por lo menos desde el punto de vista económico, que es donde empezamos a analizar. Arrighi decía que con las guerras del opio que mencionaba Carlos, después de 1840, nosotros vivimos una gran divergencia, ¿no? Porque China venía siendo el centro de la economía global, lo fue durante más de 1000 años, y con las guerras del opio, en donde Europa se impone por la fuerza de las armas y subordina y somete a China y también a la India, experimentamos una gran divergencia. Es decir, no hubo solo un cambio del centro de gravedad de la economía global, sino que hubo un cambio de ciclo civilizatorio. Digamos, pasamos del Oriente como centro de gravedad de la economía mundial al Occidente, con todo lo que eso implica, digamos, con una cosmovisión distinta del mundo, con formas de imponer el orden distintas, con formas de organizar el sistema internacional distintas. Por eso decimos que hubo una gran divergencia histórica, que es distinto de una mera transición hegemónica, digamos, son conceptos distintos. Transición hegemónica fue la que vivimos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando
los Estados Unidos se posicionan como el centro de la economía global y después, mediante el uso de capacidades militares, el dólar como moneda de referencia, etcétera, etcétera, se posicionan como el centro de poder del capitalismo contemporáneo. Eso fue una transición hegemónica, es decir, hubo una transición de un hegemón a otro, lo cual no nos indica nada del ciclo civilizatorio. Ahora, el proceso que estamos viviendo a partir de 2014, 2018 y que se profundiza con la pandemia, es posible analizarlo como la posibilidad de una nueva gran divergencia, la misma que vivimos hacia 1840. Es decir, la posibilidad de que cambie el ciclo histórico y que Oriente vuelva a ser el núcleo el núcleo civilizatorio a nivel global, no solo el centro de gravedad de la economía mundial, sino que un reemerger de los valores orientales, los valores comunitarios. Dígame, cuando hablo de valores orientales, digamos, no hablo solo en términos geográficos, porque hay muchos paralelismos entre los valores históricos de Oriente con los valores comunitarios que existían en América Latina, por ejemplo, antes de la conquista de los españoles. Entonces hay una posibilidad de una nueva gran divergencia producto de todos estos procesos y en donde China emerge como protagonista, pero que es un ascenso del sur global o un ascenso de múltiples polos de poder en este escenario. Si querés podés pasar, José. Y esto no lo vemos solo en lo económico, digamos. Este ascenso de China particularmente y esta disputa en ámbitos clave de la economía a los Estados Unidos, lo vemos en sectores clave como es el sector científico-tecnológico, por ejemplo, en donde si vemos la cantidad de solicitudes de patente, China rápidamente ha superado a los Estados Unidos como país que más solicita patentes. Es decir, China se ubica a la vanguardia de la transición tecnológica. En este sentido, obviamente no es casualidad, sino producto de una decisión de Estado, digamos, una decisión del Estado chino de disputar en los resortes clave de construcción de hegemonía. En este caso, la ciencia y tecnología, que es clave para los ciclos tecnológicos, para la nueva revolución industrial, para la nueva forma de organización de tanto económico-social como político-cultural de la sociedad. ¿Puedes pasar, José? Y en este mismo sentido vemos la carrera 5G, es decir, bueno, las carreras por la construcción de la infraestructura para la nueva tecnología 5G, digamos, de transmisión de información, vemos que las empresas chinas se ubican como las principales empresas que están montando las antenas de la red 5G, principalmente Huawei y ZTE, empresas muy ligadas al Estado chino. Vemos que también existen finlandesas, surcoreanas, perdón, y que recién vemos algunas norteamericanas muy abajo, es decir, Estados Unidos se está quedando muy retrasado en el despliegue de la red 5G frente a las empresas chinas. Que la 5G no es solo para ver películas más rápido y descargártela más rápido, digamos, sino que tiene que ver con la configuración del nuevo proceso de producción para un futuro inmediato. Es decir, el 5G no solo cambia cuantitativamente en términos de volumen y de rapidez, sino que representa un cambio cualitativo de las formas de vida que vamos a ir experimentando a medida que esta red se desarrolle. Si querés podés pasar otro índice, por ejemplo, el índice de Fortune de las 500 empresas más grandes del mundo, en donde ya en 2018 China superó a los Estados Unidos como el país que más empresas tiene dentro de las Fortune 500. 143 empresas contra 122, y obviamente, como vemos en los anteriores gráficos, esto no es que lo superó y ya, sino que todos los años se profundiza esta división, es decir, China todos los años supera un poco más a los Estados Unidos, e incluso vemos un dato interesante como dentro de las empresas chinas que encabezan este ranking, como State Grid o China National Petroleum o Sinopec, todas están ligadas al ámbito energético. Es decir, las empresas más importantes de China son energéticas, mientras que las estadounidenses, como Walmart, como Amazon, como Apple, pertenecen al sector servicios. Lo cual, digamos, puede ser un indicativo sobre dónde está apuntalando cada país su grupo de empresas. Y obviamente, bueno, las empresas chinas son fundamentalmente estatales, mientras que las norteamericanas son corporaciones privadas que deberíamos discutir hasta dónde responden al Estado norteamericano o ya han adquirido vida propia, digamos. Porque incluso muchas de estas empresas
tienen su producción radicada en China, como por ejemplo Apple, puede ser. Si querés podés pasar, José. Entonces, volviendo, ¿no? No solo vemos un cambio del centro de gravedad de la economía mundial, sino que hay un ascenso del umbral de poder en el subglobal, es decir, de las capacidades de disputar, es decir, no solo de resistir los embates del norte global, sino de avanzar proponiendo esquemas de organización alternativos, lo cual obviamente pone en crisis, y creo que Carlos lo decía muy bien, el orden mundial post-Bretton Woods, es decir, el sistema de instituciones de Bretton Woods. Digamos, y esto lo labura bien Gramsci y lo retoma Cox, cómo las instituciones son resultados de correlaciones de fuerza. Es decir, las instituciones no tienen vida propia más allá de las relaciones de fuerza que le dan origen. Ahora, cuando cambian los umbrales de poder, cuando cambian las relaciones de fuerza, obviamente las instituciones crujen, porque las instituciones ya no dan respuesta a las relaciones de fuerza. Y eso es lo que está pasando hoy con el principal, digamos, con el Consejo de Seguridad, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con la propia OEA, como lo venimos viendo, digamos, y esta cumbre de las Américas en estos días. Hay una crisis del orden institucional y creo que expresión de eso fue la pandemia, digamos. Una pandemia que ya de por sí golpeó en términos sanitarios al orden internacional, pero o sea, gran parte de lo que fueron los impactos de la pandemia tuvieron que ver con la incapacidad de las instituciones del orden mundial de responder a las amenazas de la pandemia. No hubo una acción coordinada a partir de las instituciones internacionales para hacer frente a la pandemia, básicamente porque este sistema institucional ya no sirve más. No sirve más porque ya no existe la correlación de fuerzas que le dio origen. Ya no existe un orden unipolar, ya no existe un orden centrado en Occidente, sino que hoy estamos atravesando un proceso de transformación de ese sistema internacional que es una crisis hegemónica en Estados Unidos, pero también es una crisis de la hegemonía atlantista o del occidente atlantista en general. Y que eso obviamente, digamos, y esto es fruto para otro debate, tiene mucho que ver con la fractura interna que hay en los Estados Unidos, la incapacidad de las élites dominantes en Estados Unidos de acordar un plan de acción o de ponerse de acuerdo para enfrentar al multipolarismo. Hay una fractura tal en los Estados Unidos que habilita el ascenso de los proyectos estratégicos en el subglobal, y eso, bueno, habilita mucho más las condiciones de posibilidad, sumado a otras crisis, como por ejemplo los contenedores de poder, le dice Arri, digamos, de bueno, cómo ya pasamos de un mundo estado-céntrico a un mundo en donde las regiones juegan mucho más en la arena política y hoy los proyectos políticos estratégicos tienden a, digamos, la necesidad de construir instancias de articulación y coordinación regional para construir poder, como puede ser el NAFTA en el caso de Estados Unidos, la Unión Europea en el caso de Europa, o la Organización para la Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Euroasiática, lo que fueron las experiencias de la CELAC y la UNASUR. Bueno, por eso es tan importante para América Latina construir estas instancias propias, digamos, porque hoy el poder se juega en términos globales, y para disputar el poder en términos globales hay que construir una escala de organización continental. Todas estas transiciones no se dan de manera armónica, ni mucho menos, porque obviamente los actores que están declinantes no se van a ir a su casa tan rápido ni así de simple, ¿no? Cuando Gramsci también lo decía, ¿no? Cuando lo viejo estamos en el momento en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, y en esos claroscuros emergen los monstruos, ¿no? Estamos en ese proceso de fuerte conflictividad, de fuertes tensiones, y creo que lo que está pasando en Ucrania, los peligros en el estrecho de Taiwán, los golpes de Estado que hemos vivido en la región, son un poco expresión de estas situaciones. Si querés pasar... entonces, bueno, acá nos metemos un poco, en este contexto se desarrolla la Ruta de la Seda, una Ruta de la Seda que es propuesta por Xi Jinping en 2013 por el presidente chino, pero que retoma la Ruta de la Seda, digamos, de la China imperial, es decir, esa red de caminos que organizaron el comercio de China con otras regiones de Eurasia y de África desde los primeros siglos después de Cristo. Si querés pasar, José, ¿no? Una ruta de la seda que durante 14 siglos fue una arteria comercial que
que permitió el crecimiento de las economías de las ciudades y de las regiones por las que pasaba, digamos, que no era una sola ruta, digamos, y esto es importante, digamos, decirlo aunque sea al pasar, no era una sola ruta de la seda, sino que en realidad la ruta de la seda era la que iban construyendo los mercaderes, los comerciantes, que iban desde China hacia Europa principalmente, pero también a otras regiones del sudeste asiático, de la India. Eran varios trayectos que conectaban distintas civilizaciones y que permitían llevar no solo mercancías, sino también conocimiento científico, por ejemplo, lo que fue la brújula, el papel, y cómo, digamos, estas cuestiones iban pasando de una región a otra. Obviamente, bueno, no se comerciaba solo seda en la ruta de la seda, digamos, los europeos le pusieron ruta de la seda porque les maravillaba la tecnología de la seda china, pero se comerciaban muchas otras cuestiones. No era solo una ruta comercial, también era una ruta cultural, digamos, de intercambio cultural, y hablaba de una época en la que China era el centro del mundo. Y esto creo que es lo que retoma Xi Jinping un poco para volver a hablar de una nueva ruta de la seda, porque estamos hablando de que un mundo en el que China vuelve a ser por lo menos un pivot dentro del nuevo sistema internacional. Si querés pasar, José. Entonces, bueno, digamos, ¿en qué época estamos? ¿No? En el reascenso de China en el sistema internacional, no solo en el ámbito económico, sino en otros ámbitos. Pasá, si querés, ¿no? Una China que desde las políticas de reforma y apertura económica en los fines de los años 70 comenzó el despliegue de su economía, un despegue sumamente planificado, es decir, no fue un despegue aleatorio ni un despegue desorganizado, sino que estuvo planificado a partir de las llamadas 4 modernizaciones, ¿no? Modernizar la agricultura, modernizar el ejército, la ciencia y la tecnología, la agricultura, y en donde se establecieron algunas relaciones de mercado en el marco de un sistema planificado, en donde el Estado controlaba determinados resortes de la economía, como por ejemplo la propiedad de la tierra, por ejemplo la banca, por ejemplo las empresas estratégicas de energía, es decir, el Estado continuaba teniendo el control de algunos resortes clave y liberalizaba algunos otros aspectos. Y en ese marco una China que se posiciona, como lo vimos antes, como primera economía mundial, pero digamos con el agregado de que no es, que es una economía que está fuertemente apalancada por el sector manufacturero. Es decir, hoy más del 30% de la manufactura global se produce en China, y no es un dato menor, porque no solo es la primera potencia económica, digamos, por ejemplo, lo vemos en el caso, en la contraparte estadounidense. Estados Unidos sigue siendo el primer PBI nominal, pero su economía está fuertemente financiarizada. Es algo contrario a lo que pasa en China. En China el principal motor de la economía es la manufactura, es la industria, digamos, que es la que produce bienes reales. Y en ese marco China hoy es el primer importador y exportador mundial, es decir, China es el país que más le compra al mundo y que más le vende al mundo. Es decir, China actúa como eh, un, eh, el número 5, digamos, en el fútbol, ¿no? Que recibe y que da, y que importa y que importa. China es el gran comprador del mundo y el gran vendedor del mundo. Lo vimos en la pandemia, digamos, la economía china, entre otras cosas, que sostuvo y sostuvo que la caída del PBI global no sea mucho más fuerte producto de esta situación. También China es el principal, entre otras muchísimas cosas, el principal importador de petróleo. Es decir, China es el principal comprador de petróleo al mundo, básicamente para primero, porque no lo tiene en su territorio, y segundo, para sostener su actividad económica, es central para eso. Y otras cuestiones, como por ejemplo la lucha de la pobreza, que China ya durante las políticas de reforma y apertura en los 80, China se propuso terminar con la pobreza extrema para cuando se cumpliese el centenario de la fundación del Partido Comunista en 2021, el año pasado. Eso lo cumplió, y si vemos hoy, por ejemplo, los datos del Banco Mundial, China tiene un índice, un porcentaje de pobreza menor que Estados Unidos. Es decir, en términos civilizatorios, China empieza a ser mucho más atractiva que los propios Estados Unidos, producto de la crisis económica que vive ese país hace varios años, y que lo vimos fuertemente en la crisis financiera global. Hoy vemos a la población estadounidense, si bien si leemos otros datos, como por ejemplo el PBI per cápita, vamos a encontrar que Estados Unidos está muy por encima de China,
pero que ese PBI per cápita no significa que esa plata le llega al bolsillo a la gente, sino, digamos, vemos una concentración de la riqueza en los Estados Unidos tremenda. Por otro lado, la construcción de infraestructura, ¿no? Está el dato de que entre 2010 y entre 2011 y 2013 China usó más cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX, lo cual habla de, bueno, primero, las deficiencias de infraestructura que tenía China luego de lo que fueron las guerras del opio y el siglo de la humillación, y cómo eso en pocos años se fue reestructurando, y China destinó muchos recursos a infraestructura. Para los chinos la infraestructura es un instrumento básico de lucha contra la pobreza. Digamos, infraestructura hablamos de todo, de vivienda, hablamos de puentes, hablamos de carreteras, ciudades enteras que China construye producto del déficit habitacional. También el crecimiento de sus empresas, como lo vimos en el índice del Fortune 500, las solicitudes de patente, en 5G. Bueno, China empieza a posicionarse como actor que disputa los cimientos clave de la hegemonía global. ¿Querés pasar, José? Entonces, bueno, vemos, digamos, que Xi Jinping en 2013 propone reconstruir la ruta de la seda del siglo XXI, ¿no? Pasar, si querés. ¿No? Que la ruta de la seda se enmarca, como decíamos, en un proceso, ¿no? En 2008 veníamos de la crisis financiera global, que sacudió el sistema internacional, sacudió la economía global, y arranco de 2008 muy arbitrariamente, porque ya teníamos la caída de las torres en 2001, la guerra en Irak, ya veníamos de un sistema internacional fuertemente conflictivo, pero en 2008 se da la crisis financiera global y eso acelera el proceso de coordinación de los países emergentes y en desarrollo, digamos, hace ver la posibilidad o la necesidad de empezar a juntarse y empezar a demandar transformaciones que de alguna manera permitieran solidificar una nueva relación de fuerzas. De hecho, algunos meses después de la crisis financiera global se da la primera cumbre del BRICS en Rusia, ¿no? En 2019. Digamos, como un bloque que se proponía articular políticas de cara a la salida de la crisis, digamos, y a la reforma de la arquitectura financiera internacional. En 2019 también, en 2009, perdón, también la elección de Obama como presidente de los Estados Unidos y el globalismo volviendo a la presidencia de los Estados Unidos. En 2010-2013 la crisis económica que se extiende hacia Europa, la crisis financiera global, y empezamos a ver las crisis en Portugal, en Italia, en Grecia, en España, no sé si se acuerdan, los pigs, ¿no? Los cerdos de Europa se les llamaba. En 2012 asume, y ya nos acercamos, digamos, estamos hablando de 10 años atrás, ¿no? Asume Putin como presidente de Rusia, y ya en 2013 esto se acelera, digamos, en 2013 comienza el segundo mandato de Obama en Estados Unidos, en marzo asume Xi Jinping como presidente de China, reemplazando a Hu Jintao, y 6 meses después de asumir como presidente, Xi Jinping presenta la propuesta de la ruta de la seda, ¿no? 6 meses después de asumir, lo que habla de que la iniciativa de la franja y la ruta lleva la firma de Xi Jinping. En septiembre presenta la ruta de la seda terrestre en Kazajstán, dice que él propone reconstruir la ruta de la seda, una ruta que una comercialmente los países de Eurasia. Eso lo dice en septiembre, y un mes después, en octubre, en Indonesia, presenta la ruta de la seda marítima, es decir, hacer una misma ruta, pero que una por mar, Asia, Europa, África, etcétera, etcétera. Si querés pasar, José. Entonces, ¿no? En 2013 Xi Jinping propone, frente a una situación de crisis y de inestabilidad a nivel global y de necesidad de recursos, ¿no? De todo el sistema, de todos los países centrales, emergentes, digamos, buscando recursos para hacer frente a la crisis, Xi Jinping propone recrear la ruta de la seda, pero también desde el globalismo se lanzan sus propias iniciativas. 2014, un año después de que Xi Jinping propone la iniciativa de la franja y la ruta, Obama presenta y propone el TTP, el TTIP y el TISA, ¿no? Los acuerdos globalistas, y a partir de ahí empieza la carrera por, bueno, cuál de las dos propuestas se posiciona con mayor legitimidad en el sistema internacional, digamos. Obama lanza fuerte todos estos tratados, y la ruta de la seda también se lanza fuerte, y a partir de ahí empieza la carrera. De hecho, en 2014 China presenta
el banco, o lanza el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, digamos, y también se crea el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS y el Fondo de Reservas de Contingencia del BRICS. Es decir, China y otros actores emergentes empiezan a plantear en la arquitectura institucional para sustentar la ruta de la seda, es decir, no recurrir a instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, sino lanzar sus propias herramientas de financiamiento y de inversión. En 2015, China publica un documento que puede pasar, quizás pasó medio desapercibido, un documento Perspectivas y Acciones para la construcción conjunta de la ruta de la seda, la ruta de la franja económica de la ruta de la seda y la ruta marítima de la seda del siglo XXI. Es el primer documento donde China explicita, digamos, como una política de Estado a la iniciativa de la franja y la ruta de la seda, le pone, digamos, explicita los objetivos y empieza a hablar de lo que hoy conocemos como los 6 corredores en Eurasia, bueno, cómo China propone de que los países se unan a la iniciativa y que, digamos, empieza a desplegarse formalmente la iniciativa, digamos, 2 años después de la primera vez que se la nombra, ¿no? En 2015 China publica el documento donde explicita todas estas cuestiones y llama a los países a adherirse. En 2016, bueno, el yuan se incorpora a la cesta de divisas del FMI, o sea, ya China cuenta con una herramienta para empezar a comerciar en monedas nacionales o en yuanes con los países de la iniciativa de la franja y la ruta. Y en 2016 se dan 2 hechos que terminan torciendo la correlación de fuerza y cambiando este estado de situación. Digamos. La asunción de Donald Trump en Estados Unidos, y Trump cancela el TTP, el TTIP y el PISA, cancela los acuerdos globalistas, en este marco la iniciativa de la franja y la ruta queda como la única propuesta que se propone desplegar una red de financiamiento para infraestructura, entre otras cuestiones, en el sur global, y muchos de los países firmantes del TTP y el TTP se van y se acercan a China para ingresar a la ruta de la seda, y por otro lado, el Brexit en Gran Bretaña, y lo similar tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña es la derrota de los sectores globalistas y la asunción de los sectores neoconservadores, de la asunción de estos sectores más de líneas retrasadas dentro del orden internacional. En 2017 se da el primer foro de la franja y la ruta que se hace en Beijing, que participan 37 presidentes y primeros ministros, es decir, China por primera vez hace un foro o una reunión de la iniciativa de la franja y la ruta, en donde incluso en este foro es el que participa Macri de Argentina, junto con, creo que fue Bachelet de Chile. También este año, digamos, se agudiza o empieza a tomar más fuerza la llamada guerra comercial contra China. Y es en este año en donde Xi Jinping dice que América Latina es una extensión natural de la ruta de la seda marítima. Y por primera vez en 2017, Xi Jinping dice que, o llama a los países de América Latina y el Caribe a adherirse a la ruta de la seda y a ser parte, lo cual se va a empezar a dar a partir de 2018, en donde, digamos, uno a uno, distintos países, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, etcétera, etcétera, se van a ir adhiriendo poco a poco a la iniciativa de la franja y la ruta 2018, digamos, hace 4 años, digamos, nos estamos acercando en el tiempo. 2019 es el segundo foro de la franja y la ruta, donde acá ya participan casi 50 presidentes, primeros ministros, y bueno, ya después de 2020 ya nos acercamos en el tiempo, pandemia, etc. ¿Querés pasar, José? Entonces, bueno, para, digamos, mencionar rápidamente algunas cuestiones sobre la ruta de la seda terrestre, ¿querés podés pasar? Que acá es donde vemos, bueno, por un lado, digamos, cuando hablamos de ruta de la seda terrestre, lo primero que se menciona son los proyectos de infraestructura que están en el marco de esta ruta terrestre, que son muchos, digamos, y que no hay gráficos o mapas que grafiquen, valga la redundancia, lo que es este despliegue. Yo pongo uno para mostrar algunas de las cuestiones, pero este mapa, primero que está desactualizado, digamos, los países con acuerdos son mucho más, digamos, aquí debería estar pintado de este amarillo Argentina, digamos, muchos países, Perú, Ecuador, varios países más de América del Sur. E incluso hay proyectos de infraestructura que se marcan en este gráfico en países que no son parte de la iniciativa de la franja y la ruta, como Brasil o como México, por ejemplo, o Australia.
pero sí que China empieza un despliegue de proyectos de infraestructura en donde sí vemos los aspectos centrales son el energético y la conectividad. Vemos muchas represas hidroeléctricas, paneles solares, oleoductos, gasoductos, parques eólicos, y por otro lado, conectividad, digamos, carreteras, puertos, puentes, ferrocarriles. Eso lo vamos a ver en todo el mundo y también lo vamos a ver en Argentina, digamos, donde China invierte mucho en proyectos de infraestructura. Si querés podés pasar. eh, y el otro gran aspecto de la ruta terrestre son los corredores económicos. Esta idea de corredor es una idea que hay que, digamos, debatir un poco más qué significa, porque es central en la iniciativa de la Franja de la Ruta, y acá vemos otro mapa donde vemos los corredores. En principio son, digamos, rutas que ya sean en forma de ferrocarriles, en forma de carretera, en forma de rutas marítimas, que van interconectando dos o más países, generalmente varios países del mundo, ¿no? Y después los vamos a ver más en detalle, pero lo vemos en África, por ejemplo, sobre todo ferrocarriles que unen, incluso ferrocarriles que unen el Índico con el Atlántico, o que le dan salida al mar a países que de por sí no tienen salida al mar, como puede ser, por ejemplo, Sudán del Sur, también puede ser Etiopía. Eh, bueno, son aspectos que son centrales y que hay que ver, digamos, si son corredores bidireccionales o son corredores que van únicamente hacia China. Pero en principio son corredores que conectan distintas regiones del mundo y que actúan como arterias, porque de esos corredores también salen el comercio hacia, por ejemplo, el interior de Europa del Este o el interior del Asia Central. Es decir, son corredores que conectan conexiones, valga la redundancia. Son arterias que conectan venas que van haciendo circular el comercio internacional. Si querés pasar, José. Entonces, bueno, así brevemente, quizás, porque quizás ya lo han visto varias veces, los distintos corredores económicos que son los más conocidos de la ruta de la seda, como el puente terrestre euroasiático, por ejemplo, si querés pasar, José. El puente terrestre euroasiático, que es la forma de llamarle al ferrocarril que une la ciudad de Jihu en China con Madrid y Londres, un ferrocarril que en realidad son varios ferrocarriles que se van conectando entre sí. De hecho hay problemas de logística por el tamaño de las vías, entre las vías rusas con las vías chinas y las vías europeas, pero es un ferrocarril que funciona y que recorre 13.000 kilómetros en total, que atraviesa 10 países de Eurasia, eh, y un 32% del perímetro total del planeta, es decir, casi un tercio del planeta unido por un ferrocarril, en un viaje de 16-19 días que permite, sobre todo en determinados productos, abaratar costos en relación al comercio marítimo. Por eso es tan central este tren, y podríamos llamarle el tren Mackinder, ¿no? Para ponerlo en algún nombre, porque es un tren que conecta Eurasia, y por eso es un punto clave para la iniciativa de la Franja y la Ruta, y casi que se lo conoce como el tren de la Ruta de la Seda. Si querés podés pasar, José. Por otro lado, el corredor China-Indochina, que une, que es un tren, o sea, un conjunto de carreteras y de trenes que permite conectar Shanghai, digamos, uno de los puertos más importantes del mundo, y que tiene una base importante en Kunming, una localidad de una provincia china, limítrofe con el sudeste asiático, y que a partir de ahí se deriva en tres grandes corredores. Uno que va hacia Vietnam y Camboya, uno que va hacia Laos y Tailandia, y uno que va hacia Myanmar y a uno de los puertos de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Este corredor en gran parte está en construcción todavía. Podés pasar si querés, José. El corredor China-Pakistán, otro de los más conocidos, digamos, sobre todo porque es el que conecta Pakistán con el occidente chino, con la zona uigur de Xinjiang y el puerto seco de Kashgar, con el puerto de Gwadar en Pakistán, y es lo que le permite a China también, con determinados productos, eludir el estrecho de Malaca, digamos, un choke point geoestratégico, digamos, que es central para China, por cuestiones que después vamos a ver, digamos, sobre la cantidad de comercio que China realiza por vía marítima y cómo prácticamente la totalidad de ese comercio pasa a través de un estrecho
quizás vos, Carlos, conoces mejor, pero no debe tener más de unos 40, 60 kilómetros de extensión que pasan el comercio chino. Si querés podés pasar, José. Por otro lado, el corredor China, Mongolia y Rusia, digamos que se compone principalmente de gasoductos y oleoductos, que permite conectar, ¿no?, estos tres países, ¿no? China con Mongolia y Rusia. Puedes pasar, José. El corredor China-Asia Central, que principalmente permite conectar China a través de Afganistán, ahora con el acuerdo con los talibanes, y que llega, digamos, y quizás es lo más importante, hacia Irán, digamos, ¿no? Sabemos que China en 2020, 2019-2020 firmó un acuerdo de cooperación estratégica a 25 años con Irán, que le permite comerciar petróleo a bajo costo, y a cambio de modernizar la infraestructura iraní, pero que también hay otros corredores importantes, como el que conecta Kazajstán con Azerbaiyán, Georgia y Turquía, es decir, tres países que, digamos, a través de la ruta de la seda se pueden conectar mucho más fuertemente. Podés pasar si querés, José. Y otros corredores que también se mencionan y que son importantes, como puede ser el de la ruta de la seda polar, por ejemplo, que a partir de los deshielos permite en determinadas épocas del año, en verano, digamos, transitar las vías marítimas cerca o sea, por el polo norte, digamos, del océano Ártico. Es un corredor en donde el que más interesado está en esto es Rusia, pero digamos, a partir de la alianza entre China y Rusia es algo que también es visto por buenos ojos por China, sobre todo por el comercio de China con el norte de Europa, con Alemania, con Países Bajos, digamos, tener una vía de comercio que también le permita eludir el estrecho de Malaca, aunque bueno, esto tampoco resuelve algunas cuestiones estratégicas, principalmente para China, como el paso por el estrecho de Bering, por ejemplo, pero sí para Rusia es bastante interesante, sobre todo si Rusia tiene la capacidad de controlar estas vías marítimas, porque gran parte de ellos va por sus territorios, ¿no? Por territorio con soberanía rusa. Si querés podés pasar. Después tenemos la ruta de la seda marítima y algunas cositas, si querés pasar, José, eh, rápidamente, sobre la importancia, ¿no? China es el principal exportador del mundo. Si querés podés pasar, que hay un gráfico, pasar al siguiente, ¿no? China a partir de 2009 se consolida como el principal exportador mundial, superando a Alemania y a los Estados Unidos. Y en la siguiente vamos a ver que, ¿quieres pasar, José? Que China, pasa la otra también, que China también se consolida, si incluimos a Hong Kong y Macao, como el principal importador del mundo. Es decir, China es el país que más le compra al mundo y que más le vende, superando también a los Estados Unidos. Si querés pasar la otra. Pero bueno, el 90% del comercio chino, es decir, de lo que China le compra y lo que vende al mundo, se realiza por vía marítima. Y entonces vemos que 7 de los 10 puertos más grandes del mundo se encuentran en China, es decir, de los 10 puertos más grandes del mundo, 7 son chinos. Y si querés pasar, y tenemos para mirar así brevemente la lista, ¿no? El puerto de Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Guangzhou, Hong Kong, Qingdao, Tianjin. Es decir, bueno, y para que veamos que esto es un proceso general, de los otros 3 puertos, de los 10 más grandes del mundo, hay uno en Singapur y uno en Corea del Sur. Es decir, 9 de los 10 puertos más grandes del mundo están en el Asia-Pacífico. Pero, y bueno, también en estos 7 puertos de China no es que se comercia lo mismo, sino que cada puerto tiene su especificidad. Digamos, por ejemplo, el de Shenzhen, más enfocado en productos tecnológicos. El puerto de Shanghai es un puerto que también permite vincular con las zonas interiores de China, por ejemplo, Wuhan, digamos, a través de los ríos interiores. Si querés pasar a la siguiente. Acá, entonces, en este marco vemos que si vemos las 10 mayores flotas mundiales por envío de contenedores, ya la tercera es China, digamos, en un índice que va creciendo año a año, que es COSCO Shipping, ¿no? Es la empresa china estatal que cada año va, digamos, expresando mayor cantidad de porcentaje de envío de contenedores a nivel global, superando a Maersk, otras que son más conocidas.
y Mediterranean Shipping Company, la italiana. Si querés podés pasar. Si hablamos de la ruta de la seda marítima, vemos, ¿no?, la red de puertos en los cuales China tiene algún tipo de llegada, ya sea vía control de un porcentaje de puerto o de inversiones para la modernización. Puertos en Myanmar, puertos en Bangladesh, en Sri Lanka, en Pakistán, en Doralé, que China, si bien no tiene control del puerto, sí tiene una base logística o una base militar. Inversiones en el Canal de Suez, en Israel, en Grecia, en Italia, que fue el primer país del G7 en adherirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta, entre otros, yo solamente por mencionar algunos para que veamos, ¿no?, a veces se le llama el collar de perlas de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que estos puertos en los que China tiene algún tipo de control. Si querés podés pasar. Entonces si vemos algunos objetivos geopolíticos de la nueva ruta de la seda. Si querés podés pasar a la siguiente. Por ejemplo, como puede ser el aprovisionamiento de recursos estratégicos que China necesita, recursos que son estratégicos porque, digamos, son estratégicos para los objetivos de China y porque China no los posee en su territorio. Y si querés pasar, y me voy a detener en tres, principalmente los tres principales, o dos o de los principales. Digamos, si vemos la canasta importadora de China, es decir, ¿qué China le importa al mundo? El principal recurso que China importa al mundo es petróleo, ¿no? El segundo es circuitos integrados, lo que comúnmente llamamos semiconductores, y después, en un porcentaje importante, alimentos, que en realidad este gráfico es, digamos, sobre lo que China gasta, pero no está sobre el total del volumen, digamos. China quizás en proporción gasta poco en alimentos, pero es de lo que más compra al mundo, ¿no? Y esto que está marcado, lo que vemos de soja, ¿no? Habas, porotos, frijoles, de soja, o soja, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a quién le compra? A ver si podés pasar, José, a la siguiente. ¿A quién le compra semiconductores? Principalmente a Taiwán y a Corea del Sur, ¿no? Son los dos principales orígenes de las importaciones de semiconductores. Si querés pasar a la siguiente y vemos petróleo, ¿no? ¿A quién le compra petróleo? Arabia Saudita, Irak, Rusia, Angola, Brasil. Ahora, bueno, a China ha llegado a un acuerdo con Rusia para aumentar sus importaciones de petróleo, pero principalmente Medio Oriente, algunos países de África y Rusia. ¿Y a quién le compra soja? Va principalmente Brasil y Estados Unidos, y en mucha menor medida Argentina, que en realidad China no compra porotos, sino que compra sobre todo aceite. De porotos fundamentalmente a Brasil y a los Estados Unidos, digamos, que tienen grandes regiones productoras de alimentos. Si querés pasar, José. Entonces, para ese aprovisionamiento de recursos estratégicos, China necesita diversificar las rutas comerciales, es decir, no depender solo del estrecho de Malaca, sino tener varias rutas comerciales que vayan hacia el Asia Central, que vayan hacia Europa, que permitan la salida vía Pakistán. También, por otro lado, China intenta lo que se llama exportar su excedente, ¿no? Todo ese crecimiento descomunal del PBI, que para no sobrecalentar la economía no lo mete todo en China, sino que lo exporta, digamos, construyendo infraestructura en otras regiones del mundo que permita dinamizar más el comercio. También otro objetivo es la internacionalización del yuan, es decir, posicionar al yuan como moneda de referencia, quizás no con capacidad de disputar al dólar necesariamente, hoy está muy lejos de disputarle al dólar, el yuan es la quinta moneda más utilizada a nivel mundial, pero sí por lo menos hacerse un lugar y que gane, digamos, por lo menos que haya una equiparación entre el dólar, el euro, el yen y el yuan, meterse en esa lista. Y también, porque en otro objetivo importante, desarrollar el occidente chino, es decir, las zonas que no son las costeras. Como sabemos, todas las políticas de reforma y apertura y toda esta política de las zonas económicas exclusivas, los puertos, han hecho que lo más desarrollado de China sea su parte costera. Pero el occidente ha quedado más relegado. Y si lo vemos, por ejemplo, si querés pasar, José, en el gráfico en donde vemos China por PBI, o sea, cuando vemos todo el PBI chino del que hablamos al principio, gran parte está ubicado en las zonas costeras, pero las zonas del occidente, principalmente la zona de Xinjiang y la zona del Tíbet, son de las zonas que menos se han desarrollado, y eso le ha traído problemas a China y ha
y no sé si generado necesariamente, pero sí ha habilitado las condiciones para el surgimiento de movimientos separatistas, extremistas, y China tiene una visión, que esto lo trabajábamos en otro artículo cuando hablamos del nuevo concepto de desarrollo, de que para, digamos, combatir estas posiciones separatistas extremistas, lo mejor es el desarrollo económico. Digamos que mediante el desarrollo económico China va a neutralizar esas expresiones separatistas, terroristas, extremistas. Por eso, uno de los objetivos de la iniciativa de la Franja y la Ruta y de los corredores que van hacia Kazajstán, que van hacia Europa, que van hacia Pakistán, es desarrollar estas regiones. Todos esos corredores pasan por Xinjiang y tienen en Xinjiang y en el Tíbet regiones importantes. Si querés podés pasar. Eh, entonces, algunos de los objetivos, también pasan, ya bueno, creo que vamos terminando. Bueno, está el debate sobre si la iniciativa de la Franja y la Ruta es un nuevo plan Marshall. Yo creo que no, digamos, que tiene objetivos muy distintos al plan Marshall y tiene alcances muy distintos al plan Marshall. No es un plan de reconstrucción de posguerra, no es un plan para incluso construir las bases de una nueva hegemonía como lo fue el plan Marshall en Estados Unidos, en Europa, sino que es otra cosa, es una propuesta de carácter civilizatorio. Incluso esta idea de globalización con características chinas que aparece generalmente y que se retoma cada vez que Xi Jinping menciona, por ejemplo, en Davos, generalmente Xi Jinping habla de la necesidad de fortalecer la globalización y se habla, ¿no?, de China como el principal, la paradoja de China como el principal defensor de la globalización. Y esto yo creo que es un error. China no es el principal defensor de la globalización. Todo lo contrario, China es el principal crítico de la globalización financiera neoliberal. Xi Jinping suele hablar de una globalización inclusiva, y creo que esto también es donde hay que irle dándole más vueltas para entenderlo mejor qué está queriendo decir, para incluso no comernos las operaciones de la prensa occidental. China está construyendo otra cosa muy distinta a la globalización financiera neoliberal, digamos, partiendo de que el umbral de poder hoy es mundial. Digamos, hoy estamos hablando de que los proyectos en disputa tienen alcance mundial y disputan en el plano de la globalidad porque estamos atravesando una nueva transición sistémica, digamos, una crisis sistémica, una transición civilizatoria. China promueve una globalización, digamos, porque hoy es muy difícil pensar una vuelta a el aislacionismo de todas las regiones. Entonces ahí hay que pensar qué tipo de globalización está construyendo o está proponiendo China. A través de esta iniciativa que, por lo menos en los papeles, habla de estos objetivos: paz y cooperación, apertura e inclusividad, beneficio mutuo, son las cuestiones de las que se suele hablar. Y una idea interesante que se vincula con esta iniciativa de la Franja y la Ruta es la de comunidad de destino compartido, que también es otro concepto interesante y que da para desarrollar mucho más. Solamente retomo algunas, si querés pasar, José, algunas de las frases de Xi Jinping en relación a esta comunidad de destino compartido, que dice que el sueño del pueblo chino está íntimamente ligado al de los demás pueblos del mundo y que en la materialización del sueño chino, dice Xi Jinping, no podemos permitir prescindir de un entorno internacional pacífico y de un orden internacional estable. Es decir, para desarrollar sus condiciones, para, digamos, desarrollar su economía, China necesita un orden internacional pacífico y estable. Digamos, dice, ¿no? Debemos caminar el camino del desarrollo pacífico, beneficio mutuo, ganar, ganar. Adoptar un nuevo concepto de seguridad común, y creo que acá la Organización de la Cooperación de Shanghái es una herramienta central, una seguridad integral, cooperativa, sostenible, digamos, distinta a la OTAN, lo que está diciendo, ¿no? Promover el intercambio entre civilizaciones caracterizados por una armonía que no excluya las diferencias, digamos, y acá uno desde una lectura en clave latinoamericana diría, esto, o sea, vamos a un intercambio de civilizaciones no sustentado en el universalismo europeo occidental, sino en el pluriversalismo, en el diálogo de civilizaciones, configurar un ecosistema que venera la naturaleza y se basa en el desarrollo ecológico, digamos, actuando así en todo momento como constructores de la paz mundial, contribuidores al desarrollo global y defensores del orden internacional. Esto que define Xi Jinping como esta comunidad de destino compartido está íntimamente ligado a los objetivos de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Si querés podés pasar, José. Entonces, en este marco, y creo que ya para ir cerrando, sí,
hoy tenemos 145 países que son parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ni 140, ni 130, ni 60, como usted menciona, 145 países, 45 de África, 21 ya de América Latina, digamos, se ha sumado, las dos más recientes incorporaciones son las dos de América Latina, Argentina y Nicaragua, 29 de Europa, 10 de Oceanía y 42 de África. Quizás pueden ser 143 si se quiere, porque hay dos territorios que China reconoce como parte de la iniciativa, como Niue e Isla Cook, que no son reconocidos por la ONU como estados soberanos, sino como algo así como semicolonia, pero China las reconoce como parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Lo mismo que Palestina, por ejemplo, que no es reconocido como estado soberano en la ONU, pero es como socio, como observador. Pero más o menos estos son los países que hoy son parte de la iniciativa y llama la atención, ¿no? O sea, gran parte del sur global pintado de verde y las ausencias, ¿no? Los Estados Unidos, Canadá, gran parte de Europa Occidental, Japón, la India, Australia, ¿no? Los espacios que quedan sin pintar junto con alguno más, como por ejemplo Brasil en América Latina o México, que por distintas situaciones no son parte. Si querés pasar, José. Y entonces en América Latina, que desde 2017 por lo menos formalmente forma parte de la iniciativa, si querés pasar a la siguiente, donde vemos, bueno, los países que hoy son parte de la iniciativa, gran parte de la región. Esto también le ha permitido a China ir limando la legitimidad internacional de Taiwán, digamos, una región que solamente hoy creo que tiene 14 países que lo reconocen como Estado soberano. Gran parte de esos países eran de América Latina y que se han incorporado a la nueva ruta de la seda rompiendo relaciones con Taiwán, como por ejemplo Costa Rica, República Dominicana, más recientemente Nicaragua. Y vemos que, bueno, México no se ha adherido a la iniciativa, digamos, la participación de México en el NAFTA le impide de alguna manera firmar este tipo de convenios con China, es decir, hasta que México no rompa con el NAFTA va a ser difícil que México se incorpore. Brasil y Colombia, pero Brasil, digamos, con la presencia de Bolsonaro también se ha negado. Hay que ver qué sucede con Lula. Colombia, digamos, uno de los alfiles, uno de los territorios centrales de Estados Unidos en América Latina, tampoco se ha incorporado. Y bueno, Paraguay ni siquiera reconoce a China como Estado, sino que reconoce a Taiwán, lo cual también hace difícil un acuerdo entre China y el Mercosur. Es decir, China no puede firmar un acuerdo con el Mercosur básicamente porque uno de sus países miembros no lo reconoce, reconoce a Taiwán. Pero China ha visto a América Latina como un socio estratégico, digamos, como una región central, básicamente primero porque es una de las regiones del sistema internacional que China aspira a consolidar para reconstruir el orden internacional, pero también, y asimismo, y no hay que ser ingenuos, por los recursos que posee la región. Digamos, sobre todo el alimento, principalmente, que China importa desde Brasil y de Argentina, y también por los nuevos recursos que asumen una dimensión estratégica producto de la carrera tecnológica, como por ejemplo el litio, presente en Argentina, en Bolivia, en Chile. Esta es un poco la situación de la ruta de la seda en la región, y creo que a ver si no sé si queda alguna otra, sino creo que con esto ya estamos. Espero no haberles bombardeado un poco de información. Y bueno, también, nada, aprovechamos para, no sé, Carlos, si te parece, abrir un comentario, debate. Bueno, primero que para los que nos están siguiendo, les recuerdo que hagan por favor las preguntas por escrito en el chat, así vamos a ir definiendo las mismas. Mira, Sebastián, en primer lugar, te digo, una extraordinaria exposición. Me hice una diplomatura sobre China. Me estudié durante 6 meses todo esto que vos has dicho en 45 minutos, 50, y realmente es una síntesis genial. Tercero, esta exposición que ha sido
muy bien organizada, pero además muy bien cronológicamente presentada, nos permite a todos sacarnos de encima toda una serie de mitos, de confusiones, de malas interpretaciones y de peores informaciones que tenemos de lo que se llama el mundo occidental y cristiano. Yo ya ahora al occidente le he cambiado las dos C por una X, el occidente, porque occidente está oxidado, occidente se ha envejecido, no lo envejeció nadie, se autofagocitó y se autoexterminó. Y eso que has planteado vos hoy es de una trascendencia importantísima, porque al cerrar con lo del mundo de la ruta de la seda sobre nuestras regiones o nuestra isla sudamericana, nos hace ver de las necesidades imperiosas de reformularnos, iniciar nuevos procesos, no solamente de la integración tantas veces cacareada, sino para primero empezar a hacer como puntadas en una costura uno a uno que nos permita rearmar esta isla frente a estos nuevos desafíos. Pero lo importante es que vos lo has dicho con esa claridad. Cuando uno ve que hasta 1850 China y la India eran lo más importante en el mundo, y por nuestra formación o deformación educativa, cultural y hasta religiosa, lo hemos borrado del mapa definitivamente, y hoy se nos aparece como que de la noche a la mañana alguien abrió una puerta y entraron a tropel los chinos, los indios, los coreanos del sur, los japoneses, etcétera. No es así. Esta es la realidad, que es la única verdad, y a la cual debemos empezar a trabajarla. Todos, culturalmente, también desde un punto de vista de la política, y también desde un punto de vista de nuestras sociedades a futuro. Si no hacemos esto, viendo estos antecedentes y esta exposición brillante que nos has dado hoy, evidentemente que no vamos a tener un lugar en el nuevo orden mundial. Vos lo has dicho, las grandes conformaciones terrestres globales es lo que se está dirimiendo hoy y lo que se está en juego armando. Si no conformamos esas organizaciones territoriales, regionales grandes, no hay futuro para ningún país, aún sea tan grande como Brasil o como México o como la Argentina. Esto es muy importante. Yo creo, no sé, creo que muchos me han mandado ya saludos por el WhatsApp. Sinceramente, es realmente trascendental la charla que nos ha dado hoy, porque ha ido punto a punto, precisa, sin darle tanta vuelta y dando los puntos que uno generalmente está todo el día en este farrango, que si Ucrania retrocede, avanza cosas, que si en Sudáfrica, que en Palestina, y de golpe está esto. Y esto no es solamente un proyecto de China. China necesita socios y aliados. Y evidentemente que ahí también hay que empezar a replantearnos nuestras posiciones. O sea, esto es el futuro que llegó. Esto es el futuro que llegó. El futuro es hoy. Ya no es dentro de 20 años. Hay que trabajar, cabalgar el caballo en el medio de la tempestad. Esa es la verdad de la película. Bueno, vamos a dejar a abrir el debate. Vamos a ver qué pregunta tenemos acá. Acá un señor Juan Ignacio dice,
¿cómo conceptualizaríamos a dominación hegemónica y transición hegemónica? Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu comentario. Obviamente, estoy muy halagado de participar acá en este ciclo. Ahí estaba viendo varias de las preguntas que llegaron en el chat. Les agradezco a todas, que están muy buenas. Y creo que van al centro del debate que venimos charlando. Digamos, bueno, en esta conceptualización de dominación, hegemonía, transición hegemónica, digamos, son títulos que uno le pone a procesos, o por lo menos intento de caracterizar procesos, utilizando marcos teóricos, pero bueno, después viendo cómo se da la práctica, digamos, intentando ponerle nombre a la práctica. Y en este caso, recurriendo a, bueno, otros conceptos que ya son canónicos de las ciencias sociales, de la sociología, etcétera. Porque este debate entre dominación y hegemonía es un debate del materialismo histórico, de la economía política, digamos, y de cómo la idea de dominación va más ligada al ámbito económico y de cuáles son los ciclos económicos que se posicionan como dominantes en una etapa, en cada etapa histórica. Y dominantes en el sentido de que digamos, son procesos que tienen la capacidad de ordenar el resto de la vida en sociedad, digamos, ¿no? Las formas de capital, las territorialidades que se posicionan como dominantes en el plano global. Y eso fue lo que hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, digamos. Al posicionarse como dominante, sometió, subordinó a todo el resto de las relaciones sociales, no solo las periféricas, sino también las centrales, digamos. Subordinó a Europa, subordinó a Japón, lo ordenó en base a un nuevo esquema. Ahora, que sea dominante no quiere decir necesariamente que sea hegemónico, digamos. Es dominante porque es el más dinámico en la forma económica. Ahora, bueno, pues está las pugnas por, digamos, consolidarse como hegemónico. Y eso tiene que ver con, bueno, cómo va construyendo los resortes de coerción, es decir, al Pentágono, a la OTAN, como instituciones del garrote, y al consenso como, bueno, digamos, determinados valores que se van posicionando como universales, una historia ¿no? Lo que vos decías, Carlos, ¿no? Se relee y se instala como la historia universal, y se acomoda la historia a las preferencias, y bueno, a partir de ahí se va construyendo la hegemonía de decir, bueno, el capitalismo liberal, la democracia occidental, los derechos humanos liberales, digamos, es lo que debe regir el mundo, junto con las instituciones como el Consejo de Seguridad, la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera, son cómo se debe ordenar el mundo. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Y bueno, o sea, si no te queda otra, estamos todos de acuerdo, y si no estamos todos de acuerdo, atrás de todo eso está el Pentágono y la OTAN para que bueno, al final estés de acuerdo con eso, ¿no? Eso es la hegemonía. Ahora, cuando crujen esas dimensiones, cuando Estados Unidos ya deja de ser el centro más dinámico de la economía, cuando las Fuerzas Armadas ya no tienen la capacidad de ganar las guerras, como lo vimos en Siria, por ejemplo, cuando lo vimos en Afganistán. Entonces, cuando el resto de los países empieza a ver que los Estados Unidos ya, a ver, y esto tampoco es que se da por la nada, ¿no? En gran parte se da por las fracturas internas al interior de Estados Unidos que hacen que Estados Unidos no tenga la unidad nacional para, digamos, cerrado esa interna, avanzar sobre el mundo. Estados Unidos vive una crisis social, vive una crisis interna, vive una guerra civil, le llaman algunos al interior del territorio. Digamos. Un país en guerra civil, ¿qué capacidad de construcción de hegemonía puede tener a nivel global? Ahora, para que se dé una transición hegemónica, tienen que haber actores contrahegemónicos que se empiecen, o sea, actores opositores a esta condición hegemónica que adquieran una capacidad contrahegemónica, es decir, que no solo tengan la capacidad de tirar piedra desde afuera o de quejarse de vez en cuando, sino que tengan la capacidad de empezar a disputar espacios o dimensiones de la hegemonía. A partir de ahí se configuran como contrahegemónicos. Esa consolidación de determinados actores como contrahegemónicos acelera la crisis de hegemonía del actor dominante. ¿Qué está primero, digamos? ¿La crisis interna del actor dominante o la presión de los actores contrahegemónicos? Bueno, eso puede variar en cada ciclo histórico. Ahora, después, una vez que se dan juntas y se retroalimentan a una a la otra.
Y en ese marco hablamos de transición hegemónica. Cuando un actor que era hegemónico, que era dominante, que se transformó en hegemónico, empieza a perder efectividad en la aplicación de esos resortes y empiezan a emerger otros que empiezan a plantearse, digamos, lo que está haciendo China en la arena tecnológica, eso no lo podría hacer si Estados Unidos estuviese ordenado o tuviese la fuerza para, digamos, decirle al mundo, a partir de hoy vetamos todo el mundo a Huawei, lo vetamos, y nadie más le compra a Huawei, y Estados Unidos te ordena y nadie más le compra a Huawei. O cuando Estados Unidos, si está en condiciones de decir, bueno, yo voy a ir a Ucrania y me voy a quedar con el país, y acá no pasa nadie, y si hubiese un proceso hegemónico, no pasa nadie. O sea, esto que está pasando hoy en Ucrania habla un poco de eso, o lo mismo la iniciativa La Ruta de la Seda, ¿no? ¿Cuántas veces vino los funcionarios norteamericanos a decir acá, no se meta nadie en la Ruta de la Seda china? Y ya tenemos más de la mitad del continente metido dentro de la iniciativa. Eso es pérdida de capacidad hegemónica, y eso es transición hegemónica, que no nos indica nada de hacia dónde vamos, digamos, porque solo transición hegemónica podríamos hacer lo mismo a lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, lo que se dice, ¿no? Cambiar el collar pero no de dueño, o bueno, no me acuerdo bien cómo era el dicho. Ahora, no, esto no es solo una transición hegemónica, sino que es un cambio de ciclo histórico, si se dan todas estas condiciones. Pero bueno, ya ahí nos vamos hacia otro debate. Yo creo que en ese marco de transición hegemónica, no, creo que fuiste vos, Juan Ignacio, también que preguntaba cuáles fueron los factores que convergieron para este reposicionamiento de China, yo creo que va un poco por ahí, digamos, y que tiene que ver con el modelo de desarrollo chino, que, a ver, uno lo nombra y lo estudia, pero para entender cómo es el proceso, lo que no significa que pueda aplicarse linealmente a nuestro territorio, porque la sociedad china y el proceso histórico chino y el proceso político chino son muy distintos al latinoamericano, digamos, hay cosas que el Partido Comunista hizo en China que acá no las podés hacer, porque somos sociedades muy distintas, porque, a ver, China estamos hablando de 1.400 millones de habitantes, con una civilización milenaria, que, a ver, si vos querés en América Latina también, no sé si quizás también tenemos una civilización milenaria. Pasa que a nosotros nos enseñaron que la historia en América Latina arranca en 1942, que antes no había historia. E incluso en Argentina la historia empezó en 1810, que antes no había historia. Pero bueno, son las cosas que hay que decolonizar en la región. Pero el proceso chino está muy apalancado en la reforma y la apertura económica que permitió, digamos, volver a tener los cimientos para el despliegue industrial, pero sobre todo, digamos, el mantenimiento del Estado de algunos resortes clave, digamos, el control de las finanzas, el control de la moneda, digamos, los sectores globalistas fueron muy astutos, digamos, lo decía Rogen, ¿no? También control de la moneda y controlar el territorio. A partir de eso, los bancos centrales responden a las políticas de la Reserva Federal. Bueno, eso China no lo tocó. Tanto las empresas energéticas, la banca, las finanzas, la tierra, dependen o están controladas por el Estado. En ese marco, digamos, todo ese proceso de expansión tuvo fuerte base que permiten, por ejemplo, que haya una crisis inmobiliaria en China y que eso no se extienda al resto de la economía. El Estado lo fue llevando y lo fue regulando. O, por ejemplo, las tecnológicas. Digamos, los acuerdos que firmamos ayer, creo, o sea, firmamos acuerdos con Google por 1.200 millones de dólares para, lo mismo hizo Chile, ¿no? Para que montar la tecnología, modernizar la tecnología. Son empresas firmadas por transnacionales, eso en China, con transnacionales de la tecnología, eso en China es impensable. O sea, no solo que las tecnológicas occidentales no entran a China, están vetadas, sino que las empresas tecnológicas, aunque sean privadas, y lo vimos con Jack Ma y Alibaba y Tencent, están muy limitadas en su capacidad. O sea, Alibaba quiso meterse en el campo de las finanzas y de la banca, hacer algo así como lo de Mercado Pago acá, y le dieron un coscorrón a Jack Ma y lo mandaron a dormir durante 4 meses. Lo mismo Tencent con el problema de las adicciones a los videojuegos a los niños de China. Le pusieron regulación, no más de 2 horas por semana de videojuegos pueden jugar los nenes chinos. Imagínate cómo gritó Tencent, se desplomaron las acciones. Pero bueno, es el Estado, digamos, poniendo, planificando y regulando aspectos clave. Bien. Aquí está Florencia Stolbitzky, que dice: Rusia realizó transferencia de tecnología de conocimiento científico.
por ejemplo, en tema de salud a Cuba. Así logró Cuba desarrollar por sí sola vacunas contra el COVID. ¿Cuál es la actitud de China en relación con la transferencia y conocimientos y tecnología? Bueno, eso es quizás la deuda más pendiente y lo que entiendo que es algo que va a depender de cómo se posicionen los actores acá. China está en un proceso de despliegue tecnológico, que quizás es algo que Rusia ya tenía como herencia de la Unión Soviética, ¿no? La tecnología rusa en términos civiles y militares tiene ya bastantes años de despliegue. China la está desarrollando eh, ahora en estos momentos. Eh, Me acuerdo que fue algo que pasó y creo que va a empezar a pasar todavía más con el tema del litio, ¿no? Porque China necesita el litio y lo está viniendo a buscar a Bolivia, a Chile, pero también acá en Argentina, ¿no? China ya ha cerrado algunos acuerdos en Catamarca con Sijin, por ejemplo, o Neolithium en Salta y en Jujuy, es decir, hay, no son las únicas que están, porque también hay surcoreanas, también hay canadienses, empresas mineras que vienen a los salares de litio. Eh, una opción es, bueno, vengan, extraigan el litio y se lo llevan en bruto. Bolivia en su momento dijo, no, no, vengan acá y armen la planta de batería acá y transfieran tecnología. China en su momento dijo, eso no es posible. Y los bolivianos dijeron, bueno, entonces se van y deja que nosotros lo vamos a traer. Y los chinos entonces dijeron, bueno, entonces está bien, vamos a hacer algo mixto. Digamos, ahí va a depender mucho de digamos, la capacidad de generar acuerdos y negociaciones en este sentido, que fue algo que quedó plasmado, o sea, que ya viene estando plasmado en determinados acuerdos. En el foro China-CELAC hay acuerdos en este sentido, y en el memorándum de entendimiento de ingreso de Argentina a la iniciativa de la Franja y la Ruta, como algo positivo, quedó plasmado, digamos, la necesidad de transferir tecnología, y que los acuerdos que se firmen bilaterales se contemple la transferencia tecnológica. Eso es algo central bueno, que va a depender de la capacidad de negociación del Estado de, bueno, poner eh, eso sobre la mesa. Bien, perfecto. Esto que vos acabas de decir al final no es común que China le haga firma o firme China con otros países esa cláusula. Con Argentina sí se hizo. No es común, no es común, y con Argentina se hizo, lo cual, bueno, por lo menos está la letra en el papel, digamos, para que no sea Ujú. letra muerta, después va a depender de la Correcto. acción concreta, Sí. política. Otra pregunta es, ¿cuál es la situación del campesinado en China? Bueno, China, como sabemos, en realidad como sabemos, como hemos aprendido, es una sociedad en donde el campesinado tiene una proporción importante en su población, cada vez menor, igual, creo que hoy la tasa de urbanización ha llegado al 60% en China, y estamos hablando de un 40%, de los 1.400 millones de personas, un 40% de población campesina, es decir, de población rural. Eh, es una población muy importante, eh, pero que China la viene descendiendo desde hace años. Digamos, el campesinado es un sujeto social y político muy importante en China, fue el motor de la revolución en los 50. China venía de un 90% de población campesina en los años 50. Eso lo ha bajado bastante, producto de la industrialización y las políticas de reforma y apertura. Eh, y a su vez la población campesina está bastante localizada, digamos, para o sea, no decir que la tasa de urbanización es muchísimo más alta en la costa, digamos, en las ciudades industriales, Shanghai, Beijing, Shenzhen, Hong Kong, eh, Guangzhou no, Cantón, eh, son, eh, son regiones y ciudades muy urbanizadas. La ruralidad está más en el centro oeste de China, donde en Xinjiang, en Tíbet, eh, en donde, bueno, el gobierno chino se está planteando aumentar todavía más la tasa de urbanización, obviamente sin intentar llegar al 100% en los próximos 3 años, ni mucho menos, eh, pero sí el tema de la pobreza en China es un tema que está más extendido en el sector rural. Digamos, el índice de pobreza rural es bastante alto en China, por eso
en el objetivo que se planteó China de terminar con la pobreza para 2021, el principal sector implicado fue el sector rural. Y ahí, bueno, hay situaciones de distinto tipo. Todavía hay mucha pobreza en el ámbito rural. También el campesinado chino tiene un nivel, una forma de vida muy distinta al chino urbano. Es una sociedad muy tradicional en todo sentido, muy tradicional en las formas de producción económica, muy tradicional en la concepción en términos culturales, en términos de la vida social y política. Pero principalmente el eje del Estado chino está puesto en la dimensión económica, es decir, bajar el nivel de pobreza extrema y de pobreza en el campesinado, que, bueno, que es muy extendido en estas regiones del occidente. Y antes de pasar a otra pregunta, acá es importante porque el señor Raúl Argañaras dice que tiene un ejemplo concreto de transferencia de tecnología en el caso de la fábrica de aviación con Córdoba. Esto es importante destacarlo, ¿no? Sí. Florencia también consulta, creo entender que la pregunta es ¿cómo, cómo son las relaciones con China actualmente después de que se le suspendieron las obras, luego se le habilitan, le hundimos un pesquero, luego son atacados a través de la prensa de que son depredadores de nuestros mares, etcétera? ¿Cuál sería hoy en día la situación en ese aspecto? Eh, a ver, por un lado está el nivel estratégico, ¿no? Que es el nivel del mediano y largo plazo, que China lo tiene mucho, eh, y que China sabe que América Latina es estratégico y que Argentina particularmente es estratégica, como una puerta de ingreso a América Latina, y es fundamental el fortalecimiento de su relación con Argentina. Ya desde hace varios años lo ha planteado, desde 2014, perdón, en 2010 China firmó el Acuerdo de Asociación Estratégica, en 2014 el Acuerdo de Asociación Estratégica Integral. China viene teniendo muchas inversiones en los últimos años en Argentina y cada vez más en energías renovables, digamos, sobre todo en materia de parques solares, de parques eólicos, bueno, obviamente los acuerdos por las represas muy renombradas. Eh, digamos, bueno, China en ese sentido tiene una decisión de profundizar los acuerdos con Argentina y sabe que los gobiernos son transitorios y que incluso tampoco hay una decisión, por ejemplo, en la hubo del gobierno de Macri de romper relaciones comerciales con China, ni mucho menos, digamos, Macri hizo muchísimos negocios con China, sino que más bien la iniciativa de Macri estaba puesta a romper, en todo caso, o suavizar las relaciones políticas con China. Es decir, no hacer negocios sin que eso contribuya en potenciar el papel geopolítico de China, aunque así todo eso era controversial y mal visto por los Estados Unidos. Pero China sabe incluso pasó lo mismo con Bolsonaro en Brasil. China sabe que necesita construir relaciones económicas con los países de la región, con Argentina particularmente. Ahora bien, yendo a la dimensión más del día a día, más cotidiana, obviamente China, obviamente, digamos, por la forma de ser de China y digamos, por la forma de gobierno, por la estabilidad que existe en la dimensión política en China, a veces a los empresarios chinos y a los funcionarios les cuesta entender la dinámica argentina y están cada vez más atentos a estos avatares, ¿no? Por ejemplo, lo que fueron las idas y vueltas en relación a las represas hidroeléctricas, las idas y vueltas en relación al convenio por la central nuclear. Ya lo habían vivido cuando las idas y vueltas en la minera Sierra Grande, en el sur del país, digamos que China adquirió los activos, después no las pudo sostener, cuando se quiso ir hubo millones de juicios laborales, el Estado le obligó a quedarse. Bueno, también cayó muy mal y fue mal visto en este marco el acuerdo de producción de granjas, de cerdos, digamos, que China venía atravesando la gripe, la peste porcina africana, digamos, sabemos lo que representa la carne de cerdo para el pueblo chino. China salió a intentar construir las condiciones de importar la carne de cerdo afuera, hizo un acuerdo multimillonario con Argentina,
que ese acuerdo se firmó, avanzó y después eso se frenó. Pero así todo hay un poco de todo, porque después China, ya te digo, ha avanzado en la construcción, bueno, toda la red ferroviaria, los parques fotovoltaicos, por ejemplo, el de Caucharí en Jujuy, que se construyó la base y eso después se agrandó, es el parque solar más grande de América Latina. Eh, También muchos parques eólicos en provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, y ahora está habiendo mucha inversión en minería de litio, por ejemplo, o en oro. Eh, las de litio que se han firmado más recientemente. Hay un poco de todo. Y en la misma pregunta de Florencia, ¿cómo es el posicionamiento cultural de China en América, visto el tremendo influencia cultural mediática que tiene Estados Unidos sobre nuestra región? En qué sentido el posicionamiento cultural? Porque, por ejemplo, ella pone Estados Unidos acá está más bien en el imaginario latinoamericano a través del marketing cultural, películas, series, Claro. etcétera. De China acá no hay nada. No hay nada y bueno, hay un desconocimiento también muy grande de los argentinos sobre China, digamos. Hay una visión, también, digamos, un desconocimiento generado y alimentado por los medios de comunicación, digamos. La cuestión china, o sea, siempre, ahora quizás eso está cambiando producto de los hechos, porque, bueno, como decía un gran amigo, la única verdad es la realidad. Entonces, bueno, pero generalmente cuando hablamos de los productos chinos, hablamos de productos de baja calidad y bajo costo, ¿no? De productos malos y baratos. Eso le los todo por 2 pesos en mi época, ¿no? Hablamos de los productos, la invasión de productos chinos. eh, Eso está cambiando, digamos. Los productos chinos son productos de alta tecnología y que le disputan a los productos occidentales. Pero cuando hablamos de los autos chinos, los celulares chinos, las computadoras chinas, como que en gran parte de la población persiste esa idea de que son productos malos, que no se recomiendan. eh, y en otro orden de cosas también, ¿no? Cuando hablamos de los chinos, como que bueno, siempre los miramos con desconfianza, que son los que apagan las heladeras en los supermercados, o también cuando cuando se habla de chinos en los medios de comunicación, generalmente se habla de la mafia china y como que generalmente los medios de comunicación reproducen esa visión distorsionada. También, y eso también hay que decirlo, porque Argentina es uno de los países que menos migración china ha recibido. Entonces, el diálogo cultural ha sido mucho más reciente. También son 2 países que están en la otra punta del mundo. O sea, ¿no? Cavamos un pozo en nuestra casa y exactamente al otro lado del mundo está China. O sea, hay mucha distancia. O sea, los migrantes que han venido a Argentina generalmente venían de paso hacia otros lados. Digamos, Argentina era un país de tránsito para ir a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, recién en estos últimos años ha crecido un poco la migración china, pero todavía hay mucho desconocimiento sobre los chinos, lo que pasa en China, la cultura china. Exacto. Y tenés razón lo que decís con relación a Argentina, porque en Perú, por ejemplo, la inmigración china fue muy grande y no lo ve hasta en la comida, su fusión chino-peruana ha salido una línea de alimentación especial, ¿no? Y Claro. muy buena, me encanta, además te digo. Acá está el señor Raúl Argañaz que dice, mi pregunta es si además de fortalecer los vínculos para transformarnos en un aliado estratégico de China, no deberíamos o podríamos aprovechar las enseñanzas de su modelo de desarrollo a partir de las reformas de Deng Xiaoping, en nuestro caso, que el capitalismo es el camino para hacer realidad el justicialismo, la comunidad organizada. Buena Bueno, pregunta. sí, sí. Bueno, es que es la pregunta que sale en todos los debates, ¿no? Porque, o sea, si China fue tan exitosa con su modelo, ¿por qué no podemos copiar algunas cosas? Y algunas cosas se pueden copiar. Eh, el gran tema, creo yo, eso también, yo en su momento escribí una nota, me parecía interesante debatir cómo leer a Deng Xiaoping. Deng Xiaoping tiene una frase famosa que es, no importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones, ¿no? Y esa frase
se interpretó como el pragmatismo chino de no importa los medios, sino el fin, ¿no? Más que un poco, no importa el modelo económico, importa generar bienestar en la población o generar crecimiento en este caso. Y es una frase, es una lectura malinterpretada, o más intencional o más digamos, intencional o no. Eh, pero las reformas de Deng se sustentaron en las reformas previas que construyó en los sustentos que construyó la revolución de Mao. No hubiese habido posibilidad de reforma de Deng sin la revolución, porque la revolución, por un lado, nacionalizó la tierra, y si Deng no hubiese contado con la tierra y con el control de los recursos, no hubiese podido direccionar la economía de la forma en la que la direccionó. De hecho, Deng nunca privatizó la tierra, en todo caso la concesionó, es decir, le dio a los propietarios un control, un control parcial de la tierra y la capacidad de hacer uso de su excedente. Pero hay determinados resortes que no tocó, como por ejemplo, ¿no?, la propiedad de las empresas estratégicas. Xi Jinping habilitó la economía de mercado en determinados ámbitos de la economía, pero no en todos, digamos. Y creo que eso es interesante incluso para debatir qué entendemos por socialismo y qué entendemos por capitalismo. Porque el socialismo y el capitalismo, digamos, que nacieron en sus respectivos momentos históricos, o sea, el socialismo que describió, el socialismo soviético, el socialismo o el comunismo que describió Marx, o el capitalismo de la revolución industrial inglesa, no existen más y no van a existir más, digamos. Hoy estamos atravesando otra cosa. O sea, el modelo económico que estamos atravesando hoy no es el mismo capitalismo de 1840, de 1770, porque es un capitalismo en donde las bancas transnacionales tienen un lugar que en ese momento no tenían. El capitalismo financiarizado hoy es muy distinto, así como el socialismo de China no es el mismo socialismo de Cuba ni el mismo socialismo eh, de la Unión Soviética, porque es un socialismo que habilita fuertemente y en gran medida la economía de mercado, lo cual indica, o por lo menos creo que da lugar a debatir, que puede haber socialismo con economía de mercado, que no son, o sea, socialismo y capitalismo son antinómicos. Socialismo y economía de mercado no son distintos. De hecho, existía economía de mercado antes del capitalismo. Entonces, los chinos, digamos, nosotros le decimos capitalismo de Estado o socialismo de mercado, ¿no? Como para intentar encontrarle un concepto. Los chinos lo hacen más fácil y le dicen, no, esto es un socialismo con características nuestras, con características chinas. Creo que acá hay que, obviamente, más que copiar el modelo entero, ver qué cosas, digamos, nos pueden resultar para nuestra propia economía, nuestra propia idiosincrasia, y volver a reconstruir un justicialismo del siglo XXI, una tercera posición del siglo XXI, que no va a ser el socialismo chino, no va a ser el capitalismo financiarizado norteamericano, va a ser un modelo propio, seguramente con mucho más diálogo con el modelo chino que con el norteamericano, pero que no va a ser exactamente el mismo. Perfecto, Sebastián. Bueno, antes de pasar a la última pregunta del ingeniero Rodolfo Uranga, le quiero avisar a todos los amigos que están presentes que recuerden que próximamente tendremos una nueva conferencia. Este año en este grupo de ciclo de conferencia vamos a analizar los BRICS. Entonces, hoy Sebastián nos dio una imagen y una pauta concreta de uno de los miembros del BRIC, quizá el más importante de todo, que es China, pero también vamos a ver Rusia, también vamos a ver Brasil, también vamos a ver la India. Y el próximo o séptima conferencia está dedicada a Brasil, será dada por un alto intelectual brasilero que trabaja en la Universidad de Integración Latinoamericana, con sede ahí cerca del hito de las Tres Fronteras, y que será dentro de 2 semanas, como es la metodología que nos hemos impuesto, cada 2 semanas hacer este tipo de charlas los sábados a la tarde. Y la última pregunta, y antes de terminar agradeciéndote a ti, Sebastián, también a José Francisco, que ha hecho muy bien su tarea, nuestro amigo desde Costa Rica,
o sea, somos internacionales en serio, es la siguiente. Bueno, el ingeniero Uranga te dice: gracias Sebastián, una descripción clara de los objetivos externos e internos de China. A su vez queda planteada la necesidad de presentar una posición independiente en todas las negociaciones de acuerdo, la necesidad de presentar propuestas regionales coordinadas con los países de América del Sur. Si presentamos un frente sólido, los acuerdos podrán ser más beneficiosos para nuestros pueblos. Imposible que Argentina pueda avanzar sin resolver el problema de la propiedad privada de la tierra. Esto sería lo último que tenemos. Si tenés algunas Bueno, reflexiones finales. no, agradecerte a vos por la invitación, muy interesante todo, agradecer a José Francisco también por su ayuda técnica, y bueno, creo que queda un poco planteado, digamos, lo que vos decías recién, lo que planteaba el compañero Rodolfo, ¿no? Digamos, es importante debatir este estado de situación, es importante debatir estas salidas, transiciones, y sobre todo debatir qué rol nos toca a nosotros y poder plantear, digamos, cómo insertarnos nosotros. Hay un debate que se plantea muy abiertamente y cotidianamente sobre, bueno, qué postura debe tomar Argentina en este concierto mundial, digamos, y posturas de, bueno, la autonomía, ¿cómo es? Sí, la postura de la autonomía absoluta, digamos, esta postura de, bueno, coquetear con Estados Unidos y con China tratando de sacar tajada, o la neutralidad, digamos, no involucrarse. Y creo que lo que exige el momento histórico es involucrarse, es ser parte de la disputa, es aportar al derrumbamiento de los cimientos del viejo orden y aportar a la creación de un nuevo orden con actores, con todos aquellos actores que lo están empujando. Creo que hoy hay un esquema multipolar que se está consolidando, donde cada uno desde su lugar juega, digamos, porque no es solo China, digamos, porque lo vemos sobre todo en Ucrania. O sea, hoy Rusia, sin el apoyo de la India, no podría sostenerse. Lo mismo con China, pero también es la India, también es Turquía, también es Irán, y yo creo que América Latina ahí tiene un rol que jugar, está llamada, y creo que a jugar ese juego, creo que Argentina ahí tiene mucho para aportar, y es central que aporte en ese sentido. Magnífico. Coincido totalmente con vos. Y, y bueno, nada más. Esta ha sido una nueva jornada de dossier geopolítico para el mundo, como decimos nuestro eslogan: análisis geopolítico desde Suramérica, para entender el mundo, no de lo que nos envían los distintos factores de poder para que nosotros tengamos que subordinarnos a sus decisiones. Este es un humilde aporte que realizamos para consolidar esta idea de tener un pensamiento auténticamente original, propio, desde nuestro magnífico y hermoso continente, que puede dar mucho, mucho al mundo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima conferencia. Que tengan todos muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.